Soberano Dios, Rey del universo, nuevamente, Señor, porque su divina misericordia nos extiende tiempo de gracia, nos concede la vida, este grupo de sus hijos aquí reunidos, sintiendo gozo y alegría de podernos reunir nuevamente para estudiar, para recibir esa divina capacitación que nos permitirá aumentar nuestra fe, que nos permitirá no ser removidos por vientos de doctrina. Gracias por mis hermanos aquí reunidos, por sus familias, por las personas que les acompañan. Gracias porque a todos nos ha extendido siempre su mano misericordiosa. Eterno Señor, gracias por estos años de trabajo, de labor de este canal, de este ministerio, Señor, a través de este canal. Gracias por la sabiduría que le ha concedido a nuestro hermano para que en estos momentos podamos decir su misericordia y su divino poder no ha permitido que se contamine con las falsas doctrinas. Eterno Dios, gracias porque en este momento nos disponemos a estudiar con gozo, con alegría, con el deseo de aprender, de avanzar en el conocimiento que el Señor espera sea una labor diaria. Eterno Señor, como seres humanos necesitados, siempre imploramos la dirección de su Santo Espíritu, la dulce compañía de sus santos ángeles. Bondadoso Padre, coloca en cada uno de nosotros el anhelo de servir en esta causa, Señor, de ser útiles, de sentir que es un alto honor hacer, así sea la más pequeña labor, porque estamos sirviendo al Dios del cielo, al Rey del universo. Eterno Señor, despoja de nuestra vida, de nuestro carácter, el orgullo, la suficiencia propia, todo aquello que no nos permite depender absolutamente de su poder, de su misericordia. Límpianos, Señor, cada día y ayúdanos a obtener la victoria. Rogamos, imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, un feliz santo sábado. Que la bendición de nuestro Señor sea con todos nosotros, Amén. con sus familias, con sus seres queridos. Entonces, vamos a continuar con el estudio de este maravilloso material que el Señor ha colocado a nuestra disposición, consejos sobre agricultura. Estamos en el capítulo La agricultura y nuestras escuelas. Estamos en la página 99. La agricultura y nuestras escuelas. El sábado anterior estudiamos sobre la ubicación de nuestras escuelas y sobre la parte económica, sobre las inversiones que se debían hacer, sobre analizar si estas inversiones eran o no rentables, son o no rentables,
y qué priorizar frente al análisis de rentabilidad. Y hoy vamos a estudiar sobre una educación equilibrada en nuestras escuelas, como nos llama la hermana Guay, nuestras escuelas. Y nuevamente, hermanos, les extiendo la invitación para su participación en la lectura, en los aportes, en las aplicaciones que podemos extraer de estas, de esta lectura y de este estudio, porque más que una simple lectura, pues el Señor nos invita a que por su divino poder y por que Él nos extienda sabiduría, podamos entender y comprender el propósito por el cual el Señor inspiró a su profeta a escribir todas estas líneas con respecto a la agricultura, con respecto a la educación y con todas las orientaciones para que junto con el trabajo de la agricultura en el campo se establezcan escuelas según el plan divino. Entonces vamos a hablar hoy de esta parte importante, como todas, sobre la educación equilibrada. Nos dice la profeta del Señor, en las generaciones pasadas, esto lo escribe en el año 1873 en la Review and Herald, en las generaciones pasadas se deberían haber hecho provisiones para la educación a una escala mucho mayor. ¿Por qué dice esto ella? Lo vamos a ver más adelante. Dice, en conexión con las escuelas, también deberían haberse hecho establecimientos agrícolas y manufactureros. Junto con las escuelas que en esa época se establecieron, debían haberse establecido también la agricultura alrededor de esas escuelas o de esos centros y centros manufactureros. También debería haber habido maestros de las labores domésticas, porque no es solamente la parte académica, que es lo que se ofrece, digamos, en el mundo, solo la parte académica. Ella habla de maestros en labores domésticas y ya hemos enumerado todas las labores que se pueden trabajar junto con la parte académica. Cada día debería haberse dedicado al trabajo una porción del tiempo y eso lo hemos venido escuchando, cómo se enfatiza esa parte de que junto a la parte de conocimiento, a la parte académica, se debe dedicar un tiempo al trabajo. ¿Por qué? Para que la fuerza física y mental se ejerciten por igual. Solo la parte académica lleva a ejercitar la parte mental y llega y llega frecuentemente a sentir uno ese agotamiento, ese cansancio mental. No se ha trabajado la parte física. Esas dos partes se deben trabajar, tanto lo físico como lo mental. Si las escuelas se hubieran establecido según el plan que mencionamos, ahora no habría tantas mentes desequilibradas. Entonces encontramos una de las causas, de las muchas causas que pueden haber para que haya en el mundo tanta mente desequilibrada. Personas que en su juventud no fueron dedicadas al trabajo físico, a hacer un trabajo manual, a liberar todas estas energías que se acumulan cuando
se está sin hacer nada en el ocio, cuando la mente está expuesta a que sea invadida por pensamientos inadecuados, pensamientos terribles, que esos pensamientos se han convertido en acciones también horrorosas. Por eso ella dice, habría mucho menos mentes equilibradas si se hubiera impartido una educación equilibrada. Una educación equilibrada, nos lo explica aquí, es una educación donde se le ha dedicado tiempo a la parte académica, al estudio, al conocimiento, pero también debería, dice ella, haberse dedicado al trabajo una porción de tiempo, a que se utilice la fuerza física, que se fortalezcan los músculos, los huesos, a que se fortalezcan todos los órganos, porque realmente cuando se hace un trabajo físico, se fortalece no solamente los huesos y los músculos, todos los órganos reciben esa bendición del trabajo físico. Y aquí, en lo que estamos estudiando, ese trabajo físico, el Señor lo llama esa labor que le fue dada, que le fue explicada a Adán y Eva, la labor del campo, la labor de la agricultura, estar en contacto con la naturaleza. He llegado a preguntarme lo siguiente: ¿se debe sacrificar todo lo que es valioso en nuestra juventud con el fin de obtener una educación en las escuelas? Esa era una pregunta que se hacía nuestra hermana White, la profeta del Señor. ¿Se debe sacrificar todo lo que es valioso en nuestra juventud con el fin de obtener una educación en las escuelas? La atención constante sobre la mente, mientras que los músculos están inactivos, debilita los nervios y los estudiantes tienen un deseo casi incontrolable de cambio y de vivir divertimentos, o sea, diversiones emocionantes. Por eso es que la juventud, como la vemos ahora, la niñez, no encuentra calma. Quieren una cosa, la tienen un momento y ya quieren otra actividad, ya quieren otra cosa. Las cosas sencillas, las cosas que sean en calma, en tranquilidad, no les llama la atención. ¿Por qué? Porque se ha sometido a su mente a una tensión de estar dándole conocimientos, mientras que sus músculos, su cuerpo está inactivo. 6 horas, 7 horas en un cuarto, en un aula, sentados, obligándolos a que estén calmados, que estén quietos. Dice que eso les debilita los nervios y por eso hay un deseo casi incontrolable tras el confinamiento al estudio durante varias horas al día. Cuando son liberados, los estudiantes son casi salvajes. Durante varias horas, 6, 7 horas, y los que estudian todo el día, en muchas ocasiones, pues cuando salen, uno a veces se pregunta por qué este niño, por qué esta niña fue a hacer o cometió determinada falta. No, salen así como dice acá, como si fueran casi salvajes. Tienen agotados los nervios. Si hubiera habido establecimientos agrícolas y manufactureros en conexión con nuestras escuelas y se hubiera empleado
a maestros competentes para formar a los jóvenes en las diferentes ramas del estudio y del trabajo, dedicando una porción de cada día a la mejora de la mente y otra porción del día al trabajo físico, ahora habría una clase de jóvenes más elevada, habla acá, se hace la parte, digamos, de conocimiento y después se llevan a unos talleres, a unas actividades prácticas, pero pues no están enmarcadas totalmente dentro del modelo divino y muchas de las cosas que allí se enseñan, se elaboran, pues tampoco están de lo divinamente establecido en, en lo que llamamos el mundo secular y aún en escuelas de, anexas a alguna denominación. Muchos de los jóvenes que se graduarían en tales instituciones saldrían con estabilidad de carácter, tendrían perseverancia, entereza y coraje para superar obstáculos, así como principios que les permitirían no desviarse con las malas influencias, por muy populares que éstas sean. Sí, se capacitan en alguna labor especial o en muchas labores, quizás reciben algo de práctica, pero no se ha trabajado en estos jóvenes cómo superar obstáculos, cómo no dejarse influir, ¿no? Por malas compañías, o como dice acá, por las malas influencias. Es decir, no han sido preparados en la parte espiritual, que es la que nos capacita para enfrentar todos estos problemas, obstáculos e influencias. Sería bueno si pudiera haber conectada con nuestro college tierra para el cultivo y también talleres a cargo de hombres competentes para instruir a los estudiantes en los diversos departamentos del trabajo físico. Entonces, si se va a establecer una escuelita o un colegio pequeño, siempre se nos ha dicho, siempre le fue dado esa instrucción a la profeta del Señor, que debía haber tierra, tierra para cultivar y hombres competentes, hombres que tengan el conocimiento para instruir a los jóvenes, a los niños, en los diversos departamentos, en las diversas partes o fases o clases del trabajo físico. Hay trabajo físico al trabajar en la tierra, al trabajar en la carpintería, al trabajar en la cocina, al trabajar en la modistería, en cualquiera de las labores que se vayan a establecer, hay trabajo físico, a la vez que se hace también un trabajo mental. Las horas se pierden mucho con el descuido de unir la imposición física con la mental. Se pierde mucho con el descuido de unir la imposición física con la mental. Siempre Hermanita, de... Sí, hermanita, hermano. permítame hacer aquí un comentario. En este párrafo que acabamos de leer, de estudiar, de, del 1 de septiembre de 1873, se hace énfasis en que si hubiera habido establecimientos agrícolas
y manufactureros en conexión con nuestras escuelas y si hubiera empleado a maestros competentes para formar a los jóvenes en las diferentes ramas del estudio y del trabajo, dice, dedicando una porción de cada día a la mejora de la mente y otra porción del día al trabajo físico, ahora habría una clase de jóvenes más elevada en fase de actuar para influir en el moldeado de la sociedad. Muchos de los jóvenes se graduarían en tales instituciones, saldrían con estabilidad de carácter. Eh, yo quiero resaltar de esta cita que en el evento que el pueblo de Dios lleguemos a obtener lugares o establecimientos agrícolas que estén asociados a la educación y que se pueda emplear maestros competentes para formar el carácter de los jóvenes. Entonces yo quisiera elevar, digamos, la importancia de esto, especialmente de preguntarle a los hermanos qué piensan que podría ser un maestro competente para formar o ayudar a formar el carácter de las personas que vayan allí a educarse. ¿Cómo debería ser un maestro competente? Porque quizás, hermanos, el sitio o el establecimiento agrícola, el Señor lo va a proveer y de hecho lo va a proveer. Pero surge la pregunta, ¿quiénes van a educar a estos jóvenes o a estas personas que van a llegar allí? ¿Cómo deberían ser los maestros, perdón, cómo deberíamos ser los maestros competentes para esto? Me gustaría escuchar las opiniones de los hermanos. Por favor, activen su micrófono, hermanitos amados, y opinen. Hermana Ángela, Buenos hermana, días. ¿cómo deberían ser, hermana Argenis, hermana Ángela y los demás hermanos? ¿Cómo deberíamos ser los maestros competentes que vamos a ayudar a educar a estos jóvenes en su mente para ayudar a formar un carácter para el cielo? Adelante, hermanita. Sí, hermanos, buenos días. Bueno, deben de ser maestros que sean intachables, que den un buen testimonio, ¿sí? Que sean rectos en todo y que sean instruidos en varias ramas, en, digámoslo, en doctrina, en profecía, en agricultura, que esté bien preparado y que sobresalte, digamos, algunas cosas como que sean maestros sabios, sí, que tengan paciencia con los alumnos. Un maestro debe tener una cualidad muy importante que es ser paciente. Y si hay que explicarle a un alumno 10 veces, pues se le explica porque no todos tienen el mismo, digamos, la misma capacidad de entender al tiempo. Entonces, obviamente la paciencia también debe de ser un aspecto fundamental de un maestro y obviamente consagrado, muy consagrado al Señor, porque obviamente tienden los alumnos a seguir el ejemplo de sus maestros o de los que los dirigen. Gracias, hermano. Ah, no. Bueno, sí, hermana. Adelante, hermano. ¿Quién de los dos? Vos. Bueno, muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado. Hermana Argénesis y queridos hermanitos y hermanas. Es interesante este enfoque que se está haciendo, puesto que Dios en su sabiduría sabe perfectamente el equilibrio que debe haber entre la mente y lo físico. Pero como se está hablando de los maestros, creo que podemos hacer una recordación de la experiencia.
que cada uno de nosotros en su momento vivió. Yo me recuerdo que yo vivía en un pueblecito y en la escuela habían huertos escolares. Yo me recuerdo que cada grado y cada maestro tenía asignado un área determinada, se sembraban rábanos, se sembraban verduras, y era muy bonito, era muy una experiencia, pero lamentablemente esto se perdió. Desde luego que estoy hablando de la educación pública acá en Guatemala. Luego tuve la experiencia en un colegio donde se le daba mucho énfasis al aspecto industrial. Había un taller grandísimo, había área de carpintería, de metalurgia, de electricidad y manualidades. Era muy bonito, pero lamentablemente este colegio grande no tenía donde cultivar la tierra. Entonces, ahora yo pienso que lo que se está preguntando, cuáles serían las cualidades o las condiciones del maestro que podría dirigir este tipo de actividad. Pues ya lo dijo la hermana Ángela, y quizá yo agregaría pues también una experiencia de campo de las personas, porque supuestamente que estamos con el buen propósito de que en un momento determinado se haga efectivo el trabajo agrícola. Entonces tiene, como aquí en Guatemala hay un refrán que dice que la práctica es la que hace al maestro. Independientemente de lo que decía la hermana Ángela, pues yo diría una persona que conoce el manejo de la tierra, que conozca de semillas, de cultivos, etcétera, sería la indicada, pues para que en su momento pudiese dirigir la referida actividad. Muchas gracias y que Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias, hermano. ¿Algún otro hermano o hermana? Bueno, la hermana Ángela nos hablaba de una cualidad. Todas son muy importantes, las que ella enumeró, pero hay algo y sobre todo en estos tiempos, porque yo hago recordatorio de, como decía nuestro hermano, de lo que fue nuestra infancia en la escuela y los que hemos tenido el trabajo de docentes durante tantos años, podemos ir mirando cómo ha evolucionado, cómo ha ido cambiando todas estas cosas y especialmente los niños, los jóvenes. La paciencia que se debe tener hoy en día, ah, yo creo que a veces también se superan los límites. ¿Por qué? Porque los jóvenes de ahora, como están sometidos a tanto estímulo visual, auditivo, es un trabajo tedioso poderle capturar la atención a un joven. Y esa es una de las cualidades que debemos pedirle cada día a Dios, que nos conceda paciencia, serenidad frente a actitudes que cuando nosotros éramos estudiantes de las escuelitas, jamás pasó por nuestra mente tomar una actitud o dar unas respuestas a quien eran nuestros maestros, porque nosotros los veíamos como personas que inspiraban respeto. Y con respecto a la pregunta de nuestro hermano Carlos, esos maestros competentes pues deben ser fieles siervos del Señor, con unas cualidades como las que le nombra el apóstol Pablo a uno de sus
digamos, de sus alumnos, a uno de los alumnos que él tuvo y que es Timoteo, ¿no? Que fue Timoteo. Habla de ser prudente, de ser decoroso, apto para enseñar, irreprensible, marido de una sola mujer. Y enumera, son cualidades que tiene un siervo de Dios para ser competente, porque es que va a trabajar con el poder y la ayuda que le da Dios sobre mentes tiernas, las de estos niños, las de estos jóvenes. Y como dice la lectura, si ellos se van a graduar pasando por estas escuelas, dice que ellos van, por aquí, ellos van a poder influir en el moldeado de la sociedad. Es decir, este tipo de jóvenes van a influir sobre las personas y mediante el trabajo que ellos puedan hacer en la sociedad una vez que se gradúen, van a ser un testimonio viviente que muy seguramente llevarán a las personas que entren en contacto con estos jóvenes a cambiar sus vidas, ¿sí? Entonces, la importancia de estos maestros es grande, maestros competentes para ese tipo de trabajo. Quizás habrá muchos maestros competentes en, en un arte, porque han pasado por un centro de instrucción, una universidad, pero eso no lo es todo, eso no es, la mayor importancia está en la parte del carácter de esa persona, de la dependencia que tenga esa persona de Dios. Bueno, si hay Hermanita, algún hermano, sí, hermanita hermano. Argenis, gracias a los hermanos que opinaron. Muchas gracias. Surge la pregunta entonces, ¿dónde hemos de encontrar esos maestros competentes que acepten el desafío de ser maestros que van a formar el carácter de jóvenes y señoritas y personas que lleguen a nuestras instituciones? ¿En dónde vamos a encontrar a estos maestros que han de trabajar en esas instituciones? No los vamos a buscar en el mercado de las universidades, no los vamos a buscar haciendo una solicitud de hojas de vida, no los hemos de buscar en las iglesias caídas, ni los vamos a buscar en el listado de egresados de las universidades de Roma. Somos nosotros, amados hermanos, los llamados a ocupar estos lugares, cada quien instruido en la sana doctrina, con una experiencia en la vida práctica, como madre, como padre, como esposa, como maestro, maestra en el hogar, en una experiencia que quizás le ha llevado a sufrir, a derramar lágrimas, a golpearse, pero que quizás el Señor nos ha permitido formarlos para que un día aceptemos el llamado que el Señor nos hace para ocupar estos lugares, para ocupar este lugar de maestros, no en el sentido espiritual, sino en el sentido de enseñanza, de instrucción. Para ocupar esos lugares, el Señor no va a ir a las universidades ni a las entidades a buscar profesionales expertos en instrucción. El Señor busca en nosotros
en los hermanos, no importa la edad, no importa su condición, personas consagradas, espirituales, en la sana doctrina instruidas en la vida práctica, que quieran servir al Señor y quieran formar parte de su viña, eh, instruyendo, enseñando, capacitando. Así no tengan el título de licenciaturas en educación ni especializaciones, sino que hayan sido instruidas en la Universidad de Cristo y que hayan hecho de la Biblia y del Espíritu y Profecía su guía. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un gran desafío que aceptar. El Señor puede proveer el establecimiento agrícola e industrial. Él lo va a hacer. Ahora Amén. vamos a preguntar, ¿qué va a pasar, hermanos, en el momento en que nosotros tengamos el lugar? ¿Qué va a pasar a fin de este año? Que nosotros digamos, tenemos el lugar y lo vamos a organizar y lo vamos a construir, lo vamos a adecuar para empezar a atender pacientes, para empezar a atender estudiantes que lleguen a instruirse, para empezar a atender jóvenes y señoritas misioneros que van a llegar ahí a entrenarse. ¿Quién está dispuesto o estaría dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí, que yo voy a ir a servir, voy a ir a instruir y lo que tú me has enseñado, me has permitido aprender, lo voy a poner al servicio de los demás? ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando tengamos el lugar? ¿A quién vamos a echarle mano como maestro? Es una pregunta que queda y que no vamos a esperar a que se llegue el fin de año o el momento en que el Señor disponga para esto, para apenas instruirnos o decir qué es lo que tenemos que hacer. Debemos ir pensando en eso, hermanos. Y quizás venga a nuestra mente el momento cuando el Señor pasa por la orilla del lago y está allí Pedro y Andrés y Juan y Santiago a la orilla del mar, allí remendando sus redes. Y el Señor les hace ese llamado a seguirlo. Entonces, hermanos, estamos llegando a ese momento. Adelante, hermanito. Gracias, hermano Carlos. Las horas ociosas del estudiante suelen ocuparse con placeres frívolos que debilitan los poderes físicos, mentales y morales. Hay una razón por la cual nosotros no debemos participar de placeres frívolos. Así digamos que no estamos ahí participando de lo que están haciendo, que solamente estamos como observadores, porque eso debilita, aunque uno no lo entienda quizás en este momento el 100%, pero eso debilita mentalmente y moralmente. Bajo el degradante poder de la complacencia sensual, es decir, darle complacencia a nuestros sentidos, y lo llama degradante poder, o la inoportuna excitación del cortejo y del matrimonio, cuando no es el tiempo ni del cortejo ni del matrimonio, muchos estudiantes no logran alcanzar ese nivel de desarrollo mental que de lo contrario sí hubieran obtenido. Y pues yo tengo, ya ustedes saben, hermanos, muchos años en esta labor docente.
y nunca había visto esto que está aquí registrado que acabé de leer. La inoportuna excitación del cortejo y del matrimonio. Bueno, es que ni siquiera se menciona la palabra matrimonio, porque eso es lo que menos se desea ahora por parte de los jóvenes. Pero una inoportuna excitación del cortejo, bajo la admisión de los padres, bajo la, a veces, bajo la tensión que eso ocasiona en los padres, pero que se comportan como es lo normal para algunos, u otros dicen, no sé qué hacer. Así, no sé qué hacer. Los jovencitos están llegando a los 10, 11, 12 años y ya llevan a sus casas sus novios, sus amigos, y los padres, porque lo manifiestan, no saben qué hacer. Eso dice que no le permite alcanzar un nivel de desarrollo mental a estos jovencitos. Esto lo escribió la hermana White en 1882. Y eso es lo que ahora se ve por todas partes. Cada institución de aprendizaje debe hacer provisiones para el estudio y la práctica de la agricultura y de las artes mecánicas. Eso es inseparable en una educación equilibrada. Eso es inseparable en una educación según el plan divino. Se debe emplear a maestros competentes para que instruyan a los jóvenes en los diversos afanes industriales, así como en las diversas ramas del estudio. Aunque una parte de cada día se dedique a la mejora mental, que una parte determinada se deje al trabajo físico y un tiempo apropiado a los ejercicios devocionales y al estudio de las escrituras. Ahí están las tres partes o los tres componentes, ¿no? El trabajo físico, el trabajo mental y el tiempo para los ejercicios devocionales y estudio de las escrituras. Este entrenamiento alentaría hábitos de autosuficiencia, de firmeza y de decisión. Es decir, jóvenes que estén de esta manera entrenados en la parte física, en la parte mental y en la parte espiritual, dice que va a crear en ellos hábitos de autosuficiencia, de firmeza y decisión. Los graduados de tales instituciones estarían preparados para realizar satisfactoriamente los deberes prácticos de la vida. Tendrían coraje y perseverancia para superar obstáculos y una firmeza de principios que no cedería a las influencias malvadas. Ejemplos tenemos en las escrituras de jóvenes que recibieron ese tipo de educación equilibrada en sus hogares, o quizás si fueron a escuelas de esa época, pero pues se registra en la Biblia que recibieron su primera educación en casa, de sus mamás, de sus madres, y cuando estuvieron fuera de casa, por muchas circunstancias, pues no se dieron a influencias malvadas, tuvieron el valor de perseverar, tuvieron el valor de tomar decisiones que pesan y que
tuvieron que ver con su decisión de no apartarse del camino del Señor. Si los jóvenes solo pueden tener una educación unilateral, es decir, por un solo lado, una educación unilateral es cuando lo que se hace en las escuelas públicas, solo la parte mental, ¿sí? Algo de ejercicio, pero no un ejercicio que realmente sirva. El ejercicio que se hace son las horas de educación física, de brincar, correr, jugar un partido. Si los jóvenes solo pueden tener una educación unilateral, ¿cuál es de mayor importancia? El estudio de las ciencias, con todas las desventajas para la salud y la moral, o una formación exhaustiva en deberes prácticos como una fuerte moral y un buen desarrollo físico? La respuesta, sin duda, decimos lo segundo. Sin duda, decimos lo segundo. Sin embargo, con el esfuerzo adecuado, en la mayoría de los casos, se pueden asegurar los dos. ¿Por qué la respuesta de nuestra hermana es lo segundo? Porque dice, ¿cuál es la de mayor importancia? Estudiar las ciencias, o sea, obtener el conocimiento en las diferentes disciplinas en las que se ha dividido el conocimiento, con todas las desventajas para la salud y la moral. Pues en esas diferentes disciplinas no se tiene en cuenta a Dios. Al contrario, muchas de ellas, por ejemplo, como las ciencias naturales, con su teoría, porque es una simple teoría de la evolución, del origen de las especies, de la no aceptación de la creación. Todo esto es una desventaja para la moral. Y el estar confinados en un lugar, pues son desventajas para la salud. Esa sería la primera. Y la segunda es la formación exhaustiva en los deberes prácticos, ¿sí? Con un buen trabajo o un desarrollo físico. Pero ella dice que se debe hacer el esfuerzo adecuado para que se puedan desarrollar las dos, ¿no? La que tiene que ver con el trabajo físico. Las personas jóvenes son naturalmente activas y si no encuentran un espacio válido para sus reprimidas energías, tras su confinamiento al aula, se vuelven incansables y de un control impaciente. Por tanto, se los hace participar en los deportes groseros y poco varoniles que desgracian tantas escuelas y universidades e incluso sumergir en escenas de disipación. ¿Cómo entendemos este fragmento, esta parte, hermanos? Los jóvenes por naturaleza, pues, son muy activos, están cargados de energía, nada los cansa, todo el tiempo están brincando, quieren participar de muchas cosas. Y el tenerlos en un aula, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias de esto. Se vuelve uno que no sabe qué hacer con ellos, cómo tenerlos tranquilos, cómo tenerlos haciendo alguna actividad que les cuesta porque no les llama la atención, no la quieren hacer. Entonces decimos hay que sacarlos a que jueguen partidos, a que hagan muchas cosas, ¿sí? Pero, como dice acá, se hace participar en los deportes groseros y poco varoniles que desgracian tantas escuelas y universidades. ¿Por qué llamará a la hermana White deportes groseros?
y a algunos poco varoniles. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué tienen estos deportes ahora? O los deportes que se practican ahora y que se reciben tantos aplausos de estos deportes. Hermanos, ¿qué han visto ustedes en esa cantidad de deportes que se tienen para entretener a los que se sientan a mirarlos o a los que están participando de esos deportes? Muchos deportes se rigen, o si no todos, la gran mayoría se rigen por unas normas, ¿no? Unas normas para participar en esto. Pero cuando los deportes se hacen por competencia, ¿qué pasa entre ellos? Se establecen rivalidades, se establecen riñas que llegan a faltarse al respeto, deportes en los cuales pueden participar eh, hombres, pero que los llama poco varoniles, que incluso dice que se pueden sumergir en escenas de disipación, en escenas donde se pierde todo control. Por eso, en las escuelas, en el plan divino, en el plan establecido por el Señor, ese tipo de deportes no se pueden. El mejor deporte, ¿cuál será? El poder caminar, ir hasta un riachuelo cercano, el hacer la labor en la huerta. Eso ejercita músculos, ejercita todos los órganos. No sé si los hermanos quieran aportar algo sobre los deportes. Bueno. Y muchos que salen de sus casas siendo inocentes son corrompidos en la escuela debido a sus asociaciones, es decir, debido a sus amistades. Y es lo que se ve siempre, hermanos. Los niños que ahora salen, es un agravante ahora que los niños salen hacia las escuelas demasiado rápido, demasiado pronto, por la extrema necesidad de una madre que debe ir a trabajar. Nosotros salíamos más o menos a los 7, 8 años. Los niños ahora están saliendo ya sea para jardines, prejardines, 3, 4 años. Y la convivencia, la asociación con otros niños que quizás en sus casas no han recibido ningún tipo de formación, no han recibido, no ven un ejemplo, no ven testimonio de sus padres, pues ellos van a hacer la labor de, como dice aquí, de corromper a estos niños que han salido de sus casitas hacia la escuela. Podría eliminar estas maldades si todas las instituciones de aprendizaje hicieran provisiones para el trabajo manual por parte de los estudiantes, para la práctica real en la agricultura y en las artes mecánicas. Es decir, el tiempo de ocio no lo va a haber. Habrá un tiempo para compartir en un comedor o en las actividades prácticas, pero tiempo de ocio en donde se tenga la oportunidad de que el enemigo siembre las semillas de corrupción,
se ha de evitar a toda costa. Se proporcionarían maestros competentes para instruir a los jóvenes en diversas labores industriales, así como en sus estudios en el aula. Aunque una parte de cada día se dedique a la mejora mental y al trabajo físico, vuelve a recordar, no deben ignorarse los ejercicios devocionales ni el estudio de las escrituras. Ese espacio de tiempo se hará al inicio del día o en determinados momentos del día, al terminar el día. Los estudiantes formados de esta manera tendrían los hábitos de la autosuficiencia, nos lo repite nuevamente, y la perseverancia, y estarían preparados para realizar satisfactoriamente los deberes prácticos de la vida. Y vuelve a decirnos, tendrían coraje y determinación para superar obstáculos y fortaleza moral para resistir las influencias malvadas. Todo esto se hubiera podido evitar si el plan establecido por el Señor para las escuelas no se hubiera dejado a un lado, no se hubiera abandonado. Las escuelas no se hubieran sometido a las acreditaciones del Estado, no se hubieran sometido a realizar esos pensos, esos currículos en donde se desalojó completamente el trabajo manual y por su parte también, por supuesto, también la parte del estudio de las escrituras. Hace algunos años salió un artículo en una revista por ahí que decía, más o menos el título era que ¿por qué preguntábamos por qué los jóvenes y los niños actuaban de formas, pues, para uno inadmisibles? Pues simplemente el autor del artículo decía, desalojamos a Dios de nuestros hogares, desalojamos a Dios de las escuelas, lo desalojamos de todo lugar. Y por eso los niños actúan como animalitos. ¿Cuánto nos cuesta trabajo que un niño no bote al piso una cáscara de una fruta que comió, no bote al piso un papel que ya no quiere utilizar, tomando un ejemplo sencillo y cotidiano? ¿Cuánto nos cuesta? Pues es que el niño olvidó de quién es su Padre Celestial, al niño no se le recuerda jamás que no venimos de un mono, sino que venimos de las manos de un creador. Todas estas cosas han contribuido a ver la situación cada día más degradante y preocupante de los niños y de los jóvenes. Si las personas jóvenes solo pueden tener un único conjunto de facultades para ser disciplinadas, ¿cuál es la de mayor importancia? Y vamos a encontrar aquí la misma respuesta que nos dio la profeta del Señor allá arriba. Dice, el estudio de las ciencias con las desventajas que ya sabemos de la salud y desventajas para la moral, bajo las que suele adquirirse semejante conocimiento o una formación exhaustiva en deberes prácticos con una fuerte moral y un buen desarrollo físico. En la mayoría de los casos se puede asegurar las dos si los padres hacen pequeños esfuerzos. Pero si no pueden tenerse las dos, nos decidimos sin dudarlo a favor del segundo, es decir, a un estudio donde haya una formación exhaustiva en deberes prácticos, en aprender las artes, bajo una fuerte moral y un buen desarrollo físico. Lo natural y lo espiritual deben combinarse, lo natural y lo espiritual, en los estudios de nuestras escuelas.
Recordemos que estamos en la tercera parte de este capítulo, que es sobre la educación equilibrada. Lo natural y lo espiritual deben combinarse. Las operaciones de la agricultura ilustran las lecciones bíblicas. Muchas lecciones bíblicas van a quedar claras y nunca se olvidarán por parte de los niños y los jóvenes, porque están siendo ilustradas en el trabajo diario de la agricultura. Las leyes obedecidas por la tierra revelan el hecho de que está sujeta al poder magistral de un Dios infinito. Al estudiar las leyes que se dan en la naturaleza, el niño va a entender que hay un poder, como dice acá, magistral, que todo lo gobierna, que no se da, como dice la palabra, no se mueve una hoja si es la voluntad del Señor. Los mismos principios discurren por el mundo espiritual y el mundo natural. Separen a Dios y su sabiduría de la adquisición de conocimientos y tendrán una educación inútil y unilateral, muerta a todas las cualidades salvadoras que dan poder al hombre, que por medio de la fe en Cristo puede adquirir la inmortalidad. ¿Y qué se ha hecho? Eso es lo que se ha hecho, hermanos. Separar a Dios y su sabiduría de la adquisición de conocimiento. Es decir, se da una educación unilateral, solamente conocimiento, solamente ciencia. Dice que esa educación es muerta a todas las cualidades salvadoras, porque únicamente por medio de la fe en Cristo se puede adquirir la inmortalidad. Ese tipo de educación es una educación muerta, desprovista de toda cualidad salvadora. Así de claro y de categórico es esto, hermanos. El autor de la naturaleza es el autor de la Biblia. La creación y la cristiandad tienen un Dios en común. Tomar un determinado plan de estudios no es educación. Uno habla de que vamos a los colegios porque se van a educar. No, se van de pronto a adiestrar. Y digo de pronto porque eso ya tampoco ve uno en los jóvenes el deseo de aprender. Hay tanta actividad que les llama la atención que ya ni la adquisición de los conocimientos es agradable para los jóvenes. Tomar un determinado plan de estudios no es educación. Deben ejercitarse tanto los poderes físicos como los mentales. Es decir, eso es la educación equilibrada, la que contempla la parte física, moral e intelectual. Pueden aprenderse muchas lecciones en conexión con la agricultura. Trabajar la tierra es uno de los mejores empleos y a los jóvenes se les enseña, si no se les dice directamente, se les enseña implícitamente que no es la labor más deseada ni la más culta que el joven se quede en el campo trabajando la tierra, y por eso migran hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. Y ya hemos aprendido con el estudio de la ciudad al campo, ese material. ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Cuál es el resultado en la vida de los jóvenes, de los niños y de los adultos? Trabajar la tierra es uno de los mejores empleos, el cual llama a los músculos a la acción y distrae la mente. Cuando uno tiene de pronto alguna preocupación, tiene alguna dificultad, si uno se queda en casa, no hará más que pensar y pensar y acabar de enfermarse, de pensar en el problema, de pensar en la situación.
Pero si usted se va a trabajar y si es un trabajo en el campo, aún mejor, termina uno no sintiendo el problema, encontrándole la solución porque se la ha puesto en manos del Señor. Usted estará todo el día hablando con el Señor mentalmente, o se le quitará el dolor con el que se levantó porque se ejercitó. Los hábitos sedentarios del estudiante deben variarse mediante el ejercicio físico en alguna labor provechosa. Tiene que ser una labor provechosa que lo ayude a obtener un conocimiento integral de la vida práctica. Debe haber trabajo para todos los estudiantes, ya sea que puedan ser rentables o no. Los poderes físicos y mentales deben recibir una atención proporcionada. Los estudiantes deben aprender a cultivar la tierra, pues esto hará que tengan un contacto estrecho con la naturaleza. El descuido de algunas piezas de la maquinaria viviente de nuestro cuerpo, mientras otras piezas se esfuerzan al máximo, cuando hay un entrenamiento solamente en la parte mental, se están descuidando otras piezas de la maquinaria viviente y se está agotando, por ejemplo, el sistema nervioso cuando es solo trabajo mental. Y sé que este descuido agota y sobrecarga hace que muchos jóvenes sean demasiado débiles para resistir a las prácticas malvadas. Un sistema nervioso excitado, agotado, descuidado por un trabajo mental, mientras que las otras partes del cuerpo han sido descuidados, hace que muchos jóvenes sean demasiado débiles para resistir las prácticas malvadas. Tienen muy poco poder de autocontrol, es decir, ceden a la intemperancia. La sangre es llamada al cerebro con demasiada abundancia y se sobrecarga el sistema nervioso. Cuando se hace el trabajo integral, físico, mental, espiritual, la sangre está circulando por todas partes, no se sobrecarga el cerebro. Se debe hacer ejercicio no como juego ni como diversión, para meramente complacerse a uno mismo, como lo es el deporte, ¿no? El deporte de competencia, sino ejercicio en la ciencia de hacer el bien a otros y de hacer el bien a uno mismo, porque uno es el primer beneficiado de cuando se ejercitan los músculos, ya sea por ir a una caminata para ir a buscar a alguien que requiere una ayuda o hacer una labor en favor de otros. Hay una ciencia en el uso de las manos, en el cultivo de la tierra, en la edificación de casas, en el estudio y la planificación de diversos métodos de trabajo. Debe ejercitarse la mente y los estudiantes pueden dedicarse al estudio para un propósito mucho mejor cuando una parte del tiempo se dedica al esfuerzo físico que cansa los músculos. Entonces la naturaleza dará reposo y un dulce descanso. Llegaremos a las horas del descanso de la noche con cierto cansancio, pero no es el cansancio agotador de una mente embotada, de una mente desgastada. Y tendremos un dulce descanso, porque a veces las personas le comentan a uno que llegan muy cansados, agotados del trabajo, pero que se acuestan a dormir y no pueden dormir, siquiera pueden dormir, no pueden descansar bien. Bueno, sigue una versión alternativa que es la misma lectura. Vamos entonces hacia más abajito donde dice, si todos en los Estados Unidos, si todos en los Estados Unidos hubieran alentado
el trabajo en líneas agrícolas que los alcaldes y maestros han desalentado, las escuelas habrían tenido una exposición totalmente diferente. No son muchas las personas que alientan este tipo de trabajo, ¿sí? Y ella está hablando de Estados Unidos. Si realmente en los centros llamados educativos se hubieran alentado esa línea en las labores agrícolas, las escuelas habrían tenido una exposición totalmente diferente. Si la escuela va a depender de los recursos del Estado, pues muy seguramente sucede como dice aquí, los alcaldes y maestros no alientan este tipo, no apoyan este tipo de labores. Se habrían superado las diferencias contrarias, las circunstancias habrían cambiado, habría habido más fuerza física y mental, el trabajo se habría equiparado y el esfuerzo de toda la maquinaria humana habría justificado la suma, es decir, las inversiones. Sin embargo, la gente no ve pues en este tipo de trabajo, de plan, no le ve quizás rentabilidad, porque se mide la rentabilidad es en dinero, en pesos. Aquí la rentabilidad nos hablaba hace 8 días, es en los resultados de la calidad del tipo de jóvenes y niños que se obtienen de un tipo de educación equilibrada como esta. Sin embargo, ustedes se han aferrado de forma tan precavida a las directrices que Dios se ha complacido en darles, que no han tenido la capacidad de superar obstáculos. Revela cobardía moverse tan lentamente y de forma tan insegura como han hecho en términos laborales, ya que este es el mejor tipo de educación que puede obtenerse. Esto está escrito por, no recuerdo el nombre, pero el apellido está acá, Sutherland, en una de las cartas. Recuerdo que nosotros leímos un libro de este maestro, Sutherland, sobre la educación. Y cómo califica él de pronto el temor o el miedo a seguir el plan de Dios, lo revela como cobardía, ¿sí? A no seguir estas directrices, y asegura que es el mejor tipo de educación que puede obtenerse. Si todas nuestras escuelas hubieran alentado el trabajo en líneas agrícolas, estas tendrían ahora una exposición totalmente diferente. Es decir, los resultados serían totalmente diferentes. No habría desalientos tan grandes. No se habrían superado las influencias contrarias. Las condiciones económicas habrían cambiado. Con los estudiantes el trabajo se habría equiparado y al esforzarse de forma proporcional, toda la maquinaria humana se habría desarrollado una mayor fuerza física y mental. Estamos leyendo la versión alternativa, ¿no? Está como quizás otra traducción aún más clara. Sin embargo, uno se ha aferrado tan débilmente a la directriz que el Señor se ha complacido en dar que los obstáculos no se han superado. Es decir, siempre habrá obstáculos que superar. No quiere decir que por seguir el plan divinamente inspirado no se vayan a tener obstáculos. Hay que tener es la fe de que si se está haciendo la voluntad y siguiendo el plan de Dios, los obstáculos se presentarán, pero el Señor dará la forma, iluminará a sus hijos para que se puedan superar los obstáculos. Revela cobardía moverse tan lentamente y de forma tan insegura en términos laborales. Esos términos que darán el mejor tipo de educación. Y vamos a terminar
el párrafo, miren la naturaleza. Dentro de sus vastas fronteras hay espacio para que se establezcan escuelas allí donde los terrenos se pueden limpiar y la tierra cultivar. Este trabajo es esencial para la educación más favorable para el progreso espiritual, pues la voz de la naturaleza es la voz de Cristo enseñándonos innumerables lecciones de amor, de poder, de sumisión y de perseverancia. Algunos no aprecian el valor del trabajo agrícola. Estos no han de planear para nuestras escuelas. El que no aprecie el valor del trabajo agrícola, ellos no deben hacer parte, ¿sí? Ni mucho menos planear para nuestras escuelas, pues evitarían que todo progrese en líneas adecuadas. En el pasado su influencia ha sido un obstáculo. Hermanos, mientras nosotros vayamos estudiando, continuando, ¿hemos aprendido a ver el trabajo agrícola con otros ojos? Muy seguramente. Ya tenemos la convicción de que la agricultura fue una labor dada por el Señor y que junto a la educación que se le impartan a los niños, a los jóvenes, debe estar asociada la labor agrícola, porque acá nos dice que la voz de la naturaleza es la voz de Cristo enseñándonos lecciones de amor, de poder, de sumisión, que nos hace falta tanta sumisión. Lo digo por mí, hermanos, no por ustedes. Sumisión completa a Dios. Y lecciones de perseverancia. No todo será fácil. Habrá días en que, como dicen por ahí los dichos comunes, se ven muchas nubes, pero el sol siempre saldrá. Hermanos, entonces, si hay algo que nuestros hermanos quieran agregar, quieran compartir, es el tiempo para hacerlo, es el momento. Muy interesante la pregunta que usted hace, hermanita, cuando dice, ahora que conocemos el asunto de la agricultura, la importancia, el plan de Dios para el hombre, la agricultura y nuestras escuelas, bueno, ¿qué concepto tenemos ahora de el campo, de la siembra, del cultivo? Es bueno que los hermanos opinen y a mí me satisface eh, pensar, ¿no? De que ahora nuestro concepto debe ser un poco diferente. Me gustaría escuchar a los hermanos. ¿Opinan, hermanitos? Mientras nuestros hermanitos se animan, pues yo les doy lo que a mí eh, me contestan, ¿sí? Cuando yo manifiesto el deseo de poderme ir para el campo, de poder, si estuviera en mis manos, el poder vender esta propiedad, pues yo no digo que es mía porque todo es de Dios. Y siempre le dicen a uno, ay, pero ¿y a usted no le da miedo por allá las culebras? ¿A usted no le da miedo en la noche? ¿A usted no le da miedo? Y enumeran una cantidad de miedos que en una época yo diría, ay, sí, a mí me da tal cosa, a mí me da la otra. Pero hermanos, ahorita leyendo esto, digo yo, si nosotros nos sometemos, si tenemos esa sumisión a lo divinamente establecido, el Señor alejará todo lo que de pronto nos pueda dar susto, miedo. Otros no hablan tanto de los sustos y los miedos, sino de, bueno, y si uno se enferma, si el hospital queda muy lejos, ¿sí? Esas son respuestas de hermanos que llevan muchos años estudiando la Biblia, de personas que llevan muchos años estudiando la Biblia. Y yo le digo, bueno, y si no nos enfermemos allá porque
nos vamos a quitar de encima el estrés y estas preocupaciones tan terribles que tiene uno por acá. Vamos a consumir comida, las verduras, las frutas limpias, orgánicas, sanas, porque nos tenemos que enfermar. Vamos a caminar, vamos a recibir el sol, vamos a respirar otro tipo de aire, porque nos iremos a enfermar. Bueno, y si alguna vez nos enfermamos, pues el Señor nos está capacitando para aprender a utilizar los recursos que el Señor ha dispuesto para sanar nuestros problemas, nuestras dificultades. Y bueno, y que no sea tan lejos porque es que una emergencia, ¿no? Y uno tiene que venir de pronto a mirar que luego ya no miramos lo suficiente. Pues ya nosotros podemos tener muchas razones, demasiadas razones para anhelar realmente salir de este sistema, porque es un sistema en el que estamos esclavizados. Adelante, hermanos, si alguno desea participar. Bueno, hermanitos, entonces vamos a orar para terminar nuestra escuela sabática y pasar entonces al estudio de nuestro hermano, dándoles gracias, hermanos, y invitándoles nuevamente para, si es la voluntad de nuestro Señor, estemos reunidos en el próximo sábado. Gracias al Señor que no nos falló la energía eléctrica, pudimos estar con su compañía y salir, porque cada sábado debemos salir muy fortalecidos de los estudios que hagamos en este santo día. ¿Algún hermano o hermana desea tener la oración para terminar? Vamos a orar, hermanos. Soberano Señor y Padre nuestro, con gozo, con gratitud, le decimos en este momento muchas gracias, Señor, por habernos permitido continuar el estudio de estos consejos sobre agricultura. Gracias, Señor, por todo lo que inspiró a su sierva y que hoy nos alientan, nos fortalecen, Señor, para poner nuestras vidas según los principios establecidos por el Señor. Y el Señor conoce los planes, los proyectos que se tienen en cada familia de las que hacen parte de este ministerio. El proyecto como ministerio de un centro de avanzada, Señor, están en sus manos. Gracias porque ya algunos de nuestros hermanos han podido salir al campo, han podido vender alguna propiedad e instalarse en el campo. Por ello, Señor, imploramos que su divina mano les guíe, les acompañe, les proteja, Señor, y que cada día puedan avanzar en todo lo que se debe hacer para el establecimiento en los lugares donde se hayan ubicado, y que fortalezca cada día la fe de ellos y la de nosotros, Señor, que aún no hemos salido como proyecto de este ministerio, Señor. Usted conoce el trabajo que ha adelantado nuestro hermano Carlos, sus incansables horas de trabajo, de él, de su familia. Bendígalo, Señor, y que pronto pueda este centro de avanzada estar siendo testimonio de cuán grande es nuestro Dios y de que lo que está escrito en su palabra se está cumpliendo y se cumplirá al pie de la letra. Señor, danos a nosotros
como estábamos leyendo, el coraje y la valentía de tomar las decisiones que debemos tomar, decisiones de peso eterno. Señor, bendice las familias que hacen parte de este ministerio. Todas hemos colocado a nuestros hijos en sus manos. Oramos por ellos, Señor, porque son los niños y los jóvenes la presa legal que reclama el enemigo, Señor. Ayúdanos como padres a estar clamando por ellos siempre, Señor, y no dejando de redarguir, no dejando de llamar, Señor, y a ellos que estén siempre bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, convenciéndoles, Señor, del tiempo que vivimos, convenciéndonos a todos de pecado, de juicio, del tiempo que estamos viviendo y de justicia. Solo su divina justicia podrá hacernos aptos para pasar por este tiempo de juicio. Bondadoso Señor, gracias por extendernos cada día su mano poderosa y misericordiosa. Concédenos el valor, Señor, de ser verdaderamente sus hijos. Desaloja, Señor, de nuestro carácter, de nuestra vida, todo lo que nos estorba, Señor, en este camino. Concédenos el valor de dejar el orgullo. Enséñanos a ser sumisos, Señor. Todo esto lo clamamos, lo suplicamos en los santos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 En la paz que ofrece Dios, santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre